Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy con el que cerramos el curso de aclaraciones bíblicas con respecto a la pasión de nuestro Señor. Sabemos que estamos en Pascua, lo sabemos, 50 días de Pascua, pero seguimos hablando un poquito de la pasión del Señor porque hay una infinidad de temas que tratar de este aspecto que en su momento decíamos que era el que más se abordó. En los primeros años, los evangelistas y catequistas de los primeros años hablaban sobre todo de la pasión de Jesús para poder anunciar el mensaje de la salvación. A veces nosotros, yo tengo que decirlo, ¿no? A veces por querer hablar de un Dios muy bueno, maravilloso, generoso y misericordioso, llegamos a olvidar datos concretos que tienen que ver con la pasión de Jesús, justamente, ¿no? Y no es por morbo, por supuesto, sino porque, en primer lugar, pues aconteció, pero en segundo lugar, los evangelistas pudieron tomar de muchas de estas situaciones que acontecieron, pudieron tomar para dar el mensaje de una manera bellísima. Debemos decir lo siguiente, ya lo hemos comentado un poquito, pero lo retomo. Debemos decir que la muerte de Jesús fue muy escandalosa. La muerte de Jesús no ayudó en nada. Es más, un criterio de historicidad que se utiliza para saber que realmente Jesús existió es la crucifixión, la pasión del Señor. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere presentar a una persona para que llegue a ser como tu ídolo, como una persona que tú vayas a admirar, pues te cuenta lo mejor de él, de ella, ¿no? Te cuenta todo lo bueno que hizo, pero si algo hizo mal, como que lo dejamos de ladito. Y más aún si aquello que pasó podría ir en contra de lo que se estaba esperando. Entonces, cuando los evangelistas mencionan, bueno, evangelistas en el sentido de que escriben evangelios, pero también evangelistas de que evangelizaron, mencionan lo acontecido con Jesús y su muerte, y bueno, no resurrección todavía, pero y su muerte, pues es porque era de verdad, es porque era cierto, fue cierto todo eso. Si no, no les convendría para nada inventar a un tal Jesús que murió crucificado. No les convenía. Entonces, ahí es un criterio de historicidad. Abro paréntesis porque ahorita recordé justamente que uno de los autores teólogos que me gusta escuchar, y digo me gusta escuchar porque está en YouTube varias de sus conferencias, entrevistas y presentaciones en programas, pues de él, por ejemplo, hace varios años, él tenía un programa con jóvenes y los jóvenes le preguntaban pues lo que de repente se les ocurriera, por supuesto, ¿no? Y ahí él respondía, temáticas propias, y él iba respondiendo. Y una de las temáticas fue Jesús, justamente, y hablaban de su historicidad. Y él mencionaba justamente por esta parte ese criterio, el criterio de, alguna vez le llamamos de discontinuidad, porque decía es que en el pensamiento judío no se podría afirmar, por ejemplo, que el Mesías sufriera o que el Mesías diera a comer de su carne, a beber de su sangre, porque en la mentalidad judía eso no cabía. ¿Por qué lo menciono? Porque este autor, teólogo español, de nombre José Antonio Sayés, pues ha fallecido el día de hoy. Entonces, un gran teólogo español, muy bueno, muy, para algunos, lo voy a decir así, muy conservador, pero yo diría más bien muy firme en lo que creía, ¿no? Dirán algunos como Cuadrado. Pues si quieres decirlo así, pues sí, Cuadrado, por supuesto, pero es que enseñaba la doctrina, el catecismo de la iglesia lo enseñaba, entonces era muy buen teólogo y pues recientemente ha fallecido a los 78 años, en este día 26 de abril del 2022, ¿no? Pues bueno, que descanse en paz este gran teólogo, escritor y maestro, por supuesto, ¿no? Sus videos siguen en YouTube, los recomiendo, José Antonio Sayés. Bien, eh, pues entonces decíamos que esto no fue un invento de los cristianos. La pasión de Cristo, la muerte humillante de Cristo, no fue un invento de los cristianos. Pero por lo mismo, ellos tenían que, escuchen cómo lo voy a decir, justificar
que Cristo hubiese muerto así. Porque dijeron ellos, ¿cómo es posible que aquel a quien nosotros consideramos el Mesías haya sufrido tales cosas? Y entonces lo que hicieron fue justificar el que Cristo hubiese padecido y hubiese muerto de esta manera. Por eso es que en los relatos de la pasión y de la muerte de Jesús, por supuesto, es que la pasión incluye pasión, muerte y resurrección. No, perdón, eso es la Pascua, pasión, muerte y resurrección. Relatos de pasión es pasión y muerte también incluye, ¿no? Ustedes van a encontrar muchísimas referencias al Antiguo Testamento. Dicen por ahí algunos estudiosos, prioritariamente a los salmos. Por eso se escucha un salmo por aquí, otro por acá y otro por allá, pero evidentemente que también muchas referencias era para los profetas. Y entonces ustedes deben recordar cuántas lecturas o citas o referencias del Antiguo Testamento hay en la pasión de Jesús. Yo me acuerdo mucho una que cuando la escuché a mí me sonó tan fuerte que decía que, como dice el profeta, después de esto ya no tenía ni apariencia de hombre. Así, porque estaba como desfigurado, ¿no? Entonces, dicen los que saben, dicen los estudiosos, que eso se refería a algo anterior, pero que los evangelistas tomaron esa cita y la aplicaron a Jesús. Ahora, ¿quiere decir que está mal aplicada? No, al contrario, quiere decir que en Jesús encontró esa profecía su cumplimiento pleno. Una profecía que se cumplió siglos atrás, ahora se cumplía de manera plena. Es como si dijéramos, Moisés fue el libertador del pueblo. Claro que sí, pero ese pueblo liberado volvió a sucumbir ante el pecado una y otra vez. Ah, y entonces Moisés no es libertador. No, sí lo fue, pero fue un libertador, permítame decirlo así, temporal, ocasional, como su alianza. La primera alianza, la alianza que hizo Dios con Moisés, bueno, con el pueblo a través de Moisés, fue una alianza temporal. En cambio, viene el libertador del pueblo, de toda la humanidad, que es Jesús, y entonces también es libertador, pero de manera plena, de manera absoluta. Y esta alianza segunda que hace Dios, ya no nada más con el pueblo de Israel, sino con toda la humanidad, ya no a través de Moisés, sino a través de Jesús, es una alianza que no va a pasar. La alianza nueva y eterna. Entonces, cuando, repito, esto porque decíamos que antiguamente los profetas hacían alguna profecía y se cumplía en aquellos tiempos, pero con Cristo se cumplieron de manera plena, ¿sí? De manera plena. De hecho, ahorita que lo decía, me recordé que una de las características de los auténticos profetas es que sus profecías se cumplían, ¿sí? Por lo mismo, una de las características de los falsos profetas es que sus profecías no se cumplían. Y es muy sencillo de entenderlo. Si, por ejemplo, no son profetas, no lo son, pero pensemos en toda esta serie de adivinos que salen en la televisión, ¿no? Dice, no, pues la semana siguiente va a pasar esto y no pasa nada. ¿Qué decimos? Es falso, ¿verdad? Ya no confiamos en él o en ella. ¿Por qué? Porque lo que dice no se cumple. Entonces, así eran los falsos profetas de la antigüedad. Muy bien. Por eso, y aquí viene el asunto, pero imagínate nada más, si a mí me gusta mucho la música, voy a inventar, no estoy diciendo que me guste, pero voy a inventar. Me gusta mucho la música de Silvio Rodríguez, este trovador, cantautor cubano. Y yo sé que hay otro aquí mismo que le gusta mucho la música de Silvio Rodríguez, y yo de repente veo por aquí un caballito azul, ¿no? Y veo por acá, póngale como un cuernito, ay, no se ve, pero ay, medio se ve, miren, como un cuernito, ¿no? Y entonces capaz que yo volteo y le digo al que le gusta Silvio Rodríguez, le pongo el cuernito al caballo y le digo, mira, y voltea y se va a reír. ¿Por qué?
Porque va a haber un unicornio azul. Ah, es que Unicornio Azul es una canción de Silvio Rodríguez. Entonces como que nos entendemos. Pero si yo, por ejemplo, estoy frente a una persona que no le gusta Silvio Rodríguez, que no lo conoce, ¿para qué le pongo el unicornio azul? No va a entender. No es porque sea mala persona, por ser ignorante, no, no, no. Simplemente no tiene la referencia y no va a entender. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Pues es que es exactamente lo que hace Mateo. Mateo, que escribe para judíos, ¿qué es lo que hace? Referencias. Y en este caso concreto, ¿a qué hace referencias? Pues a la escritura judía, ¿verdad? Entonces, Marcos escribe para romanos, bueno, para paganos. Sí, por supuesto, Marcos también hace referencia a textos bíblicos, pero no puede hacer muchas referencias porque no le van a entender. Así nos pasa a nosotros, ¿eh? Luego vemos referencias y no las entendemos. Ahorita le voy a decir una con la que vamos a empezar casi casi. Y por ejemplo, Juan, que si da alguna referencia a San Juan, el cuarto evangelista, vaya, casi siempre, como escribe para un auditorio que no es judío, y cuando escribe cosas judías, tiene que aclararlo. Un ejemplo sencillito. Llegan los discípulos de comprar y ven a Jesús junto al pozo hablando con una samaritana. Dice así San Juan, y se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer samaritana. Y explica, porque judíos y samaritanos no se llevaban, ¿verdad? Lo tiene que explicar, ¿por qué? Porque los que no son de esa cultura, pues no saben. En cambio, Mateo escribe para judíos, Mateo tiene esa influencia judía, y pues obviamente cuando comparte cosas, los judíos le entienden, y los que no, pues, ¿qué es lo que nos pasa? No le entendemos y no conocemos la referencia y nos quedamos con la señal. A ver, de hecho voy a hacer una alusión. Si, por ejemplo, yo veo, voy en la calle, en la carretera, mejor dicho, ¿no? Y veo un como rombo, por así decirlo, es un cuadrado volteado, pero el rombo es diferente, pero pensemos en este tipo rombo que tiene por ahí, por ejemplo, una silueta, pero la pura silueta, así como de algo con tres piquitos, y junto una silueta de algo como que más puntiagudo. ¿Qué decimos? Hay un restaurante cerca, ¿verdad? Y más si abajo tiene 2 kilómetros. Ay, mira, en 2 kilómetros hay un restaurante, porque sabemos que esa señal nos indica restaurante. Imagínense a alguien que dijera, tengo mucha hambre, mucha hambre, mucha hambre, y ve la señal y se para donde está la señal y dice, ay, llevo media hora aquí y no se me quita el hambre. No se te va a quitar. ¿Por qué? Si yo aquí estoy parado en la señal del restaurante, pues por eso. Es la pura señal. La señal te indica lo que viene más allá, más adelante. ¿Sí? Pues es lo mismo que pasa con la Sagrada Escritura en ese tipo de lecturas que vamos a ver el día de hoy. Es decir, vamos a ver que se habla de señales, pero que muchas veces nos quedamos con la señal en lugar de con lo señalado. ¿Sí? Vamos pues entonces a ir avanzando por aquí. Pensemos lo siguiente, porque la primera pregunta es esta y es difícil. Yo sé que es difícil, mis queridos hermanos. ¿Pasó algo cuando Jesús murió? Miren, es una pregunta obviamente con mucho tirabuzón, con mucha mala intención, si quieren verlo así, una pregunta mañosa, ¿verdad? ¿Pasó algo cuando Jesús murió? Y pues es que de inmediato, sin pensar, le diríamos, pues claro, estaba muriendo el Hijo de Dios. Es más, el día de hoy salió hasta como meme, seguramente lo vieron. Viernes Santo, estás tranquilo y dices, ay tú, como que se nubló, ¿verdad? Y en el meme estaba una persona diciendo, mira cómo se nubló, y pasa, dice así, decía así, pasa la señora religiosa y dice, sí, porque a esta hora murió Jesús. Así como que hasta actualmente tenemos la idea de que por ser la fecha, por así decirlo, de aniversario de la muerte de Jesús,
pues pasa algo, ¿no? Algo habrá pasado. Y si lo pregunto así, ¿pasó algo cuando Jesús murió? Pues obviamente que al preguntarlo ya dicen, no, pues si Sergio está preguntando es porque de seguro tiene una respuesta que no es tan sencilla como para decir, sí, sí pasó algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese día que Jesús murió? ¿No? Y probablemente una de las primeras cosas que recordemos así es la oscuridad, ¿verdad? Que dice ahí la palabra que todo se puso oscuro. Ahorita vamos a hablar de todo eso, insisto, ¿no? A lo mejor otra cosa que recordemos fue que el velo del templo se rasgó en dos, ¿verdad? Bueno, pues puede ser también. Y como que más o menos esas son las primeritas que recordamos, las primeritas. Ahorita vamos a ver que conocemos más, por supuesto, pero de entrada son las primeras. Bueno, resulta que los evangelistas nos cuentan de una manera muy viva, muy fuerte también, la muerte de Jesús. Pero hay un evangelista, Mateo, que no se conforma con contar la muerte casi como la cuenta Marcos, menos agresiva, y tampoco tan parecida a la que cuenta Lucas, pero tiene su que ver, ¿no? Pero aún así, aunque hay como que un enlace entre lo que cuenta Marcos, lo que cuenta Lucas en Mateo, Mateo resulta que se vuela la barda. De verdad, es el único evangelista que va a contar lo siguiente. Como siempre, principio de interpretación, leer directamente el texto, ¿verdad? Y le llamamos las señales durante la muerte de Jesús, algunos también le llaman los fenómenos que ocurrieron durante la muerte de Jesús. ¿Cuáles son esas señales? Miren, aquí obviamente los he resaltado. Es el capítulo 27 y como allí podemos ver al inicio de cada renglón, o bueno, de cada parrafito, por así decirlo, de cada frase, tiene el número del versículo. De hecho, desde el 45 me salto hasta el 50 porque es lo que nos interesa de momento. Voy a leer. Dice, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En esto, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Y escuchen, tembló la tierra y las rocas se hendieron. Se abrieron los sepulcros y miren esto, y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Ah, caray, creo que nunca había puesto atención en esto. Y escucha lo que viene. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Amén. Esto es lo que dice San Mateo que pasó cuando Jesús murió. Y dice uno, mira, evidentemente esto es extraordinario, obviamente, extraordinario, pero presenta ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque dice Mateo, fíjate nada más, hubo oscuridad sobre toda la tierra. Pero resulta que aproximadamente en el año 30, pues no se tiene registro en ninguna cultura de que hubiese habido una oscuridad tal, ¿no? Y ahí dice que fue en toda la tierra. Y fue durante 3 horas. Dijeras, 5 minutos, 1 minuto, no, 3 horas de oscuridad total. Como que sí sería un poquito raro, ¿no? No sé, me pasó hasta el último, por ejemplo. Dice que resucitaron cuerpos de santos difuntos. Pensemos en Abraham, David, ¿no? Santos difuntos. Y mira lo que pasó. Dice que salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Ahora, si de manera ordinaria ustedes y yo hablamos que murió el viernes y resucitó el domingo,
Es decir, que ellos salieron después del domingo, porque dice que salieron después de la resurrección de él. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y dónde estuvieron esos 3 días? Estos resucitados, ¿verdad? Todavía más, dice que entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. ¿Ustedes creen que si un judío cualquiera va caminando y se le aparece el rey David, se le aparece el profeta Samuel, se le aparecen todos los santos, ¿no? del Antiguo Testamento, porque dice que muchos de esos, ¿ustedes creen que al decir, bueno, pero ¿por qué? Es que Jesús, le habrán contestado, es que Jesús murió y resucitó. ¿Ustedes creen que no habían creído en Jesús? Es más, ¿qué pasó con esos cuerpos resucitados? ¿Volvieron a morir? ¿Dónde quedaron después? ¿Cuánto tiempo vivieron entre estos? ¿Entre los judíos? No, son muchas preguntas que nos lleva a darnos cuenta de que hay una respuesta que no se encuentra en la señal. Estos son señales, sino que la respuesta se encuentra en lo señalado. ¿Sí? Este es el primer asunto. No está la respuesta en la señal, sino en lo señalado. Así que vayamos por partes. Primero, la oscuridad en toda la tierra. Hace unos años, preparando justamente este tema, me acuerdo que hoy lo preparé como me gusta de manera diferente. Ya saben que no me gusta, ni me acuerdo para poder repetir, ni me acuerdo. Pero me gusta volver a prepararlos, leer otras cosas que no leí en aquel entonces, etcétera. Pero me acuerdo todavía que decía que para aquellos que se quedan con la letra y que dicen es que hubo una oscuridad, pues intentan responder cómo surgió esta oscuridad. Y hay gente que dice, ah, no, es que esa oscuridad fue una tormenta de arena. Porque las tormentas de arena se cubre todo y parece, la luz no deja que pase la luz, toda esta arena no deja que pase la luz y se ve todo oscuro. Pero imagínate, una tormenta de arena ya ni de 3 horas, de 2, y ya en lo que se baja la arena y todo eso, y porque sí son espectaculares, ¿eh? Algunas veces, si ustedes han tenido la oportunidad de ver ahí en algún video en YouTube, por ejemplo, me acuerdo que una vez vi uno de Dubái, ¿no? No sé por qué estaba viendo, y era una tormenta de arena que azotó Dubái, esta ciudad tan popular, bueno, popular de conocida, pero no nada popular porque es muy de élite y demás, ¿no? Y sí se veía la tormenta cómo llegaba toda la arena así, pero bueno, eso podría ser un poquito, podría responder ahí, en ese lugar, es decir, en Jerusalén. Pero dice que la oscuridad fue de toda la tierra, ¿verdad? Segundo, hay gente que ha dicho, no, es que fue un eclipse. Vuelvo con lo mismo, eclipse de 3 horitas, está medio dificilón. Pero ¿qué creen? Que dicen los estudiosos que eh, en luna llena no puede haber eclipses. Y si recordamos bien, la Pascua fue justamente en tiempos de luna llena, por eso era la fiesta, de hecho, ¿no? Entonces, pues como que dice uno, queremos buscarle una respuesta natural y no la encontramos. ¿Por qué? Ah, Sergio, entonces hay que buscarle una respuesta sobrenatural, ¿verdad? No. No sobrenatural, sino teológica. Es decir, podríamos aventurar que cuando los evangelistas, porque aquí no es nada más Mateo, cuando los evangelistas dicen que hubo oscuridad, no hacían alusión a una oscuridad física. Ya saben ustedes que, por ejemplo, San Juan dice que era de noche y se refiere al reino de las tinieblas, ¿verdad? Y entonces hay que ver qué es lo que acontece. Y pues resulta que 8 siglos antes de Jesús, 7 y medio, pero bueno, un profeta, el profeta Amós, fue enviado por Dios a predicar, un auténtico profeta. Y este profeta se dio cuenta
de que existían grandes injusticias en la tierra de Israel. Cuando se da la injusticia, se tiene que denunciar esa injusticia, pero al mismo tiempo hay que anunciar gozosos y esperanzados los tiempos de la justicia. Había injusticia en lo económico, en lo político, por ende, hasta en lo religioso había prácticas contrarias y entonces el profeta Amós fue enviado a predicar y fíjense nada más lo que dijo en el capítulo 8, versículo 9, cómo se iba a reconocer el día en que la justicia iba a llegar. ¿Cómo se iba a reconocer el día en que la salvación estaba a punto de llegar? El día en que el reino de Dios iba a llegar. Y dice, sucederá aquel día que en pleno mediodía yo haré ponerse el sol y a la luz del día cubriré de tinieblas la tierra. Ah, mira. Entonces la gente, cuando escuchó eso, dijo, entonces, cuando vaya a llegar la salvación, ¿qué tiene que pasar? Primera señal, oscuridad a mediodía. Dicen los evangelistas que se oscureció. Es más, digo una interpretación espiritual que me gustó mucho porque decía este predicador de nombre José Prado Flores, en una charla que él tiene de la fascinante muerte de Jesús, él decía, así lo dice más o menos él, ¿no? Porque le gusta mucho interactuar también. Y decía, ¿verdad que cuando Jesús murió se oscureció la tierra? Y todos, sí, Pepe. Y decía él, no es cierto. Dice, porque si te das cuenta, la tierra se oscureció de las 9 a las 12. Jesús muere a las 12. Y él decía, dense cuenta cómo en realidad la muerte de Jesús no trajo oscuridad. ¿Qué es lo que trajo? Luz. La luz una vez más. ¿Sí? Bueno, perdón, dije 9 y 12. Es 12 y 3. Es que me hice así como la conversión según yo, porque decía la hora sexta y la hora nona, pero no, es de las 12 a las 3. Se oscurece al mediodía, son las 12 del día, por así decirlo, más 3 horas, que Jesús muere a las 3 de la tarde. Yo dije que a las 12 ahorita es un error. Nada más corramos de 12 a 3 es cuando se oscurece. ¿Sí? Con la muerte de Jesús no llegan las tinieblas. Con la muerte de Jesús llega la luz. Segundo punto, el velo rasgado. Yo siempre he tenido una duda, mis queridos hermanos, porque se dice que todo el pueblo estaba viendo la crucifixión, ¿sí? Y si todo el pueblo estaba viendo la crucifixión, ¿quién vio cuando el velo se rasgó? Por ahí un autor, Raymond Brown, dice, bueno, seguramente, pues es evidente, no todos fueron a la crucifixión, sino que cuando el evangelista dice que todo el pueblo estaba viendo, pues es una forma de decir que había gente en demasía, pero no es una afirmación así tal cual, ¿no? Sino más bien es una afirmación, voy a decirlo así, temeraria, hipotética, abierta, pero que no se refiere de verdad a que estaban todos, sino que seguramente había algunos por ahí que se habían quedado, como aquí en la imagen que propongo, a lo mejor cuidando o algo así. Bueno, pues que aquí lo que tenemos que entender y que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado, pero no obstante lo voy a decir, pues es que, en primer lugar, ¿qué era este velo? Pues si recordamos, el templo de Jerusalén tenía secciones. La sección más externa era donde podían estar los paganos, pero cuando pasaban al interior, ya los paganos no pasaban, solamente pasaban los judíos. Pero ahí pasaban todos los judíos. Al siguiente, ese se llamaba el patio de las mujeres, porque las mujeres hasta ahí llegaban. Después había otro patio que era el patio de los hombres, ahí podían entrar también
los hombres. Luego había otra sección que era el patio de los sacerdotes o el lugar de los sacerdotes. Y ahí pueden entrar, el nombre lo dice, los sacerdotes. Y ya hasta adentro, en el Kadosh Kadoshim, el santo de los santos, ahí entraba el sumo sacerdote solamente una vez al año. Muy bien. Pues entre el santo de los santos, donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, y el patio de los sacerdotes, había un velo. Y este velo o cortina, pues obviamente era más simbólico que físicamente hablando, ¿no? Porque nadie lo atravesaba. Este velo era para resguardar, si quieren verlo así, la dignidad del lugar, pero al mismo tiempo ese velo era una barrera entre Dios y los hombres. Por eso, cuando se rasga, siempre, miren, yo no puedo explicárselos porque aparte son nombres eh, que nosotros no conocemos propiamente. Si yo les dijera tiempos verbales, pues de rápido decimos pasado, presente y futuro. En lugar de pasado a veces decimos pretérito, ¿no? Y ya en eso luego decimos copretérito, pospretérito. Bueno, más o menos nos medio acordamos. Pero, por ejemplo, en griego existe el aoristo, el pluscuamperfecto. Y así como que dice uno, a ver, ya no sé qué son esos tiempos verbales. Por eso les digo, ni me da tiempo de explicarlo, ni lo tengo así al dedillo para hacerlo más ágil, sino solamente que les quiero decir una cosa. La forma de conjugar los verbos indica, escuchen, que hay un agente, que hay alguien que está haciendo las cosas. Entonces cuando dice, el velo del templo se rasgó, en realidad una traducción más exacta, más literal, pero que no es tan usual para nosotros, diría, o tendría que decir, el velo del templo fue rasgado. Si yo digo se rasgó, pues se rompió y ya, ¿no? Pero si yo digo fue rasgado, entonces alguien lo rasgó, ¿verdad? Alguien lo rompió. Así pues, insisto, la forma en la que se escribe dice que el velo del templo fue rasgado en dos y hay una afirmación bien interesante, de arriba a abajo. Esa es la afirmación más importante. ¿Por qué? Porque el hombre ve a Dios hacia arriba, Dios ve al hombre hacia abajo. Entonces, al decir que el velo del templo se rasga de arriba a abajo, está diciendo que quien está rasgando el velo es Dios mismo. Dios ya no quiere que exista entonces una barrera entre su presencia y los seres humanos. Es el mensaje del velo rasgado. Si uno se pone a pensar, bueno, y de veras se habrá rasgado más, mira, no es eso lo que hay que ver, no hay que ver la señal en sí misma, lo que hay que ver es hacia dónde me lleva esto. Se rasga el velo del templo de arriba abajo, quiere decir, ya no hay barreras entre Dios y su pueblo. Antes sí las había, por eso decíamos, allí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pues como dice la carta de los Hebreos, nosotros tenemos un sumo sacerdote, y ese es Jesús, ¿verdad? Él, por así decirlo, y ahí es donde empezamos a hacer cuentas, de verdad, y la cabeza explota, porque Jesús no tan solo es el sumo sacerdote, miren, en la misa, dicen que Jesús es sacerdote, altar y ofrenda, ¿sí? Jesús lo es todo. Muy bien, pues aquí, en este momento, yo les puedo decir que Jesús es sumo sacerdote, pero además Él es el nuevo templo de Dios. ¿Cierto? Y les dijo, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Pero Él se refería a su cuerpo, ¿verdad? Él se refiere a su cuerpo. Entonces, ya no hay necesidad pues de estas barreras, sino que ahora ya el Señor está cerca de nosotros. Y eso es, la verdad, un regalazo de parte de Dios. ¿Qué más pasó? Viene lo bueno, el temblor. Aquí viene lo bueno. Porque, de hecho, dice Raymond Brown que
las tres situaciones que vienen a continuación se pueden como explicar una tras otra. Lo pongo fácil. El temblor hace que las piedras se rompan. Fácil. Y si las tumbas estaban tapadas, ¿se acuerdan? Con piedras de esas que se corrían, ¿verdad? Con el temblor, ¿qué puede pasar? Pues se corren. Y entonces, tan fácil como decir que la tierra tembló, que se rompieron o se hendieron las piedras y que muchas tumbas se abrieron, se entiende, ¿verdad? Se explica uno tras otro. Ahorita que dije de las piedras, me faltó decir un dato importante. La palabra en griego para decir que el velo del templo se rasgó. Esa palabrita es muy interesante porque desde la antigüedad el profeta Isaías tenía un clamor que decía, ay Señor, si tan solo rasgases los cielos y descendieras. ¿Sí? Y de hecho, eso se ve cumplido en el bautismo de Jesús, donde los cielos se rasgan, se abren, y el Señor desciende en cuanto a Espíritu Santo. Ahí la iglesia ha visto justamente el cumplimiento de la profecía de Isaías, pero es la misma palabrita cuando hablamos aquí del velo y ahorita vamos a verla otra vez, justamente, van a ver entonces. Bueno, vamos con el temblor. Estas cuestiones, dada la situación geográfica o, pues sí, geológica de Palestina, de Tierra Santa, los temblores eran normales. Es decir, así como cuando se decía, oye, es que fíjate que la tierra se oscureció, una tormenta de arena, era algo muy sencillo que siempre pasaba. No responde, ya lo vimos, no responde lo que vimos, pero la verdad es que era algo que ocurría. Entonces, si tú dijeras un temblor, ah, los temblores son usuales aquí en este lugar del mundo, son usuales. Pero vamos otra vez con lo mismo. ¿Será pues que este temblor haya sido algo totalmente natural? Yo podría decir, por ejemplo, que quizás hasta cuando murió Jesús tembló. Yo no digo que no, pero esa misma situación es releída por Mateo. Miren, yo dije que puede ser que haya temblado, y si tembló, entonces Mateo hizo una relectura de una situación 100% natural para dar un mensaje teológico. Y si no tembló, vamos a ver qué es lo que acontece. Pues resulta, aquí está lo interesante, que en la antigüedad, fíjense nada más, los terremotos eran señal de la presencia de Dios. Entonces, al decir la tierra tembló, no te estaban diciendo en escala de Richter, tembló en el 6.5. No. ¿Qué estaban diciendo? Dios se está haciendo presente. Bueno, es que ahí vamos otra vez. En la antigüedad, eh, otro profeta, el profeta Isaías, le tocó antes del destierro, le tocó predicar buscando la conversión del pueblo de Israel, porque igual andaban en crisis espirituales, ¿no? No crean que somos los primeros que tenemos crisis espirituales o humanas, esto desde toda la vida. Y entonces el pueblo de Israel, la misma Biblia nos dice que durante un tiempo estaban bien con Dios, pero al ratito pues ya se molestaban y se iban con cualquier ídolo, ¿no? Entonces, una vez más, y fíjense que en la Biblia, a diferencia de lo que podemos llegar a pensar, el pecado es tan importante, el pecado contra Dios, como el pecado contra el hermano. Actualmente nosotros decimos que una ofensa así fuerte, fuerte es una ofensa contra Dios. Si yo a Dios, disculpen la expresión, ¿no? Pero si yo a Dios lo maldigo, o sea, la gente dice, no, cállate, no, ¿cómo vas a maldecir? No. En cambio, yo a mis hermanos los maldigo todos los días, ¿verdad? Les digo cosas horribles y no me siento así como tan mal, ¿no? Pero si a Dios, y eso que a Dios no le hace nada a mi maldición, nada. En cambio, a mi hermano puedo lastimarlo, puedo herirlo, puedo ofenderlo. Bueno, pues acuérdense de esto.
a diferencia de lo que hemos interpretado durante siglos y siglos, la Biblia siempre recuerda que es importante el actuar con el hermano. Jesús mismo lo va a decir, lo que han hecho con el más pequeño, a mí me lo han hecho, ¿no? Entonces hay que hablar bien con nosotros, está el buen samaritano y todo esto. Entonces, este buen profeta Isaías empezó a predicar y a predicar y a predicar, y un día dio un sermón buenísimo, buenísimo, sobre el día en el que acabaría toda esa maldad, injusticia, idolatría, sequedad espiritual, y a este sermón casi casi le puso un título que era el día de Yahvé. El día de Yahvé, el día de Dios, ese día todo el pueblo iba a ser purificado de sus pecados, de sus crímenes, de todo lo malo, ¿no? Y entonces, obviamente, viene la pregunta. Isaías viene emocionado diciendo que un día, un día, un día, el día de Yahvé, el día de Yahvé, el día de Yahvé. Y entonces se levanta uno casi casi como una escuelita, levantando la mano y dijo, a ver si tú, fulanito, ¿qué pregunta tienes? ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser ese día? Y entonces Isaías agarra y dice, mira, el día que sea el día de Yahvé, Dios se levantará y hará temblar la tierra. Por 3 veces repite que ese día la tierra va a temblar. Entonces la gente, por eso digo, la gente que se queda mucho con, es que sí tembló cuando murió Jesús, es la gente que digo que se quedan con la señal en lugar de con lo señalado. Cuando Mateo dice, oigan, ese día que murió Jesús, tembló la tierra. Y la gente que no tiene esta referencia dice, ay, ¿habrá temblado muy fuerte? Yo creo que sí, pero la gente, los judíos que tenían la referencia dijeron, ¿tembló? Sí, es el día de Yahvé. Porque ya llevamos 3, la oscuridad, el velo y el temblor. O sea, todo eso está señalando que esa muerte de Jesús no es cualquier muerte. Esa muerte está trayendo la salvación. ¿Y cómo le hicieron? Pues dando estas referencias. Pero pobres de ustedes y de mí, que 2000 años después leemos la Biblia como si fuera un libro de historia. Y decimos, mira qué pasó, qué cosas pasaron. No, 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 no. O sea, es una cosa maravillosa. Muy bien. Tiembla la tierra. Y decíamos, es hasta cierto punto normal que si la tierra tiembla, las rocas se partan. Pues es algo consecuencia de lo primero. No, no vemos más problemática con eso, ¿cierto? No hay más problemática, a menos que Mateo haya querido decirnos algo más. Bueno, pues ¿qué pasó? Que lamentablemente el pueblo se fue desterrado. ¿Se acuerdan ustedes, no? Isaías, recordemos que el profeta Isaías en realidad no es un único profeta, sino que de hecho en el libro se habla de 3 profetas, muchísimos años. Un profeta, el proto-Isaías, como se le llama el primer Isaías, el proto-Isaías predica antes del destierro, que es lo que estábamos diciendo ahorita. El deutero Isaías o segundo Isaías predica durante el destierro. Y el trito Isaías o tercer Isaías predica después del destierro. Bueno, pues resulta, insisto, que en el siglo VI se llevan desterrados al pueblo de Israel a Babilonia. Y entonces, durante casi 50 años, del 587 al 538, estuvieron desterrados hasta que en una lectura de ellos Dios toca el corazón de Ciro, rey de Persia, que Ciro ya había conquistado a Babilonia. Dice Ciro, pues esos que se vayan a su tierra otra vez, ¿no? Y entonces los judíos dijeron, genial, estábamos desterrados y ahora vamos a volver a nuestra tierra, nuestra casa, nuestra gente. Y de repente se encontraron con un panorama desolador. Porque no solamente, aquí viene una cosa bien interesante, no solamente lo suyo ya se haya perdido. Miren,
en nuestro mundo pasa actualmente. Si uno deja, voy a poner así, algo ahí y se va, al rato ese algo ya no está. Ahora hay gente que pasa 50 años por lo mismo. Pero tenemos que recordar que cuando se fueron desterrados, no se fueron todos. Recuerden eso. Se quedaron unos cuantos. Se llevaron sobre todo a los más importantes, por así decirlo. Los llevaban desterrados. Ya cuando regresaron, pues entonces se encontraron con que muchas de sus propiedades ya no eran suyas, por supuesto. Muchas cosas ya habían pasado y pues solamente había por ahí unos cuantos que se habían quedado. Y adivina qué, que esos cuantos ya estaban en una confusión de vida tremenda. Ya había idolatría, ya había más egoísmo, había habido muchos falsos profetas que habían dado palabras supuestamente de aliento, pero en realidad habían destruido, ¿no? El pueblo estaba muy confundido. Y así pasó mucho tiempo, siglos, más de 2 siglos, pasaron en una época que se llama de restauración, en la cual se necesitaba sabiduría, ¿no? Entonces, más o menos en el año 300 antes de Cristo, surge otro profeta de nombre Zacarías, ¿sí? También es un segundo Zacarías. Después su predicación se incorporó al libro de Zacarías, pero no fue el mismo, por así decirlo. Bueno, pues Zacarías, ¿qué decía? Pues necesitamos purificar nuestro corazón de tanta maldad, de tanto egoísmo, de tanta idolatría, y pues hay que darle chance a Dios, ¿no? Hay que permitirle a Dios que se haga presente. Y adivina cómo le dijo Zacarías a ese día en el que Dios se haría presente, en el que pues le dijo, le llamó el día de Yahvé también. Una vez más esa expresión, ¿no? El día de Yahvé no está lejos, hay que vivir conforme a su voluntad y todo esto. Y entonces ese día Dios va a desfilar hacia Jerusalén, va a entrar triunfalmente como un guerrero, salvará a su pueblo de toda la injusticia y de todas las persecuciones que tenga. Y ese día Dios va a purificar la ciudad de todos sus pecados y todo volverá a ser como antes, como el paraíso, casi, casi, ¿no? Será el fin de la historia que se conoce y será el inicio de otra historia, ¿no? Una nueva era, un nuevo momento. Bueno, ¿y qué señal creen que dijo Zacarías que iba a pasar el día de Yahvé? Dijo, cuando esto suceda, las piedras se van a partir, especialmente las piedras del monte de los olivos, porque por ahí va a pasar Dios casi casi, ¿no? Y entonces las piedras se van a partir. Dice la Biblia de Jerusalén, se hendieron las piedras, así como que se rajaron. Pero resulta que también Mateo ocupa la misma palabra que eso para decir, se rasgaron las piedras. Y ya dijimos que esta expresión, rasgarse, hace alusión a una presencia de Dios. Entonces, por eso digo, si acaso el día que murió Jesús, de verdad hubo un temblor y con el temblor una que otra piedra se cuarteó, como se cuartean los edificios actualmente, a lo mejor eso pasó, pero Mateo se agarró de eso para dar un mensaje tremendo, pero tremendo, ¿no? Imagínense, ahora viene el más espectacular de todos. Bueno, lo voy a dividir en dos partes. Las tumbas que se abren. Bueno, híjole, no, es que está buenísimo esto, está buenísimo. También unos siglos antes, igual en tiempos del destierro, fíjense que hubo un sacerdote, que a mí me encanta esta forma de surgir, porque se fueron desterrados, repito, se llevaron los importantes y entre ellos se llevaron a un sacerdote de nombre Ezequiel. Y este sacerdote de nombre Ezequiel pues iba con todos y al llegar allá empezó a ver cómo se empezaron a confundir también con los malos, ¿no? Y entonces Ezequiel, aún siendo sacerdote, tuvo que sacar su vena profética. Y por eso el día de hoy lo conocemos como el profeta Ezequiel. Pero en primer momento era un sacerdote. Hace unos días, hace 3 días que Santi, mi pequeño, fue bautizado,
Y ahí me gusta mucho cuando el sacerdote al bautizarlo dice que ahora es ungido como profeta, sacerdote y rey, ¿verdad? Todos tenemos ese, en cuanto a bautizados, tenemos ese triple ministerio, como le llaman algunos. Otros le llaman el único ministerio con tres formas de vivirse. Pero bueno, sea lo que sea, tres momentos, ¿no? Y entonces, pues se ve que Ezequiel estaba en una línea del sacerdocio, pero en cuanto vio que necesitaban que trabajara de otra cosa, se fue a lo profético. Y entonces surge pues este profeta Ezequiel. Bueno, pues entonces ya estando allí desterrados y todo esto, primero pensaron que Dios los había abandonado. ¿Por qué? Porque lo que habían perdido fue una batalla. Y para ellos quienes libraban las batallas eran los dioses de cada pueblo, ¿sí? Entonces, si el pueblo de Israel perdía, no era que solamente el pueblo había perdido, sino que Dios había perdido. Y si Dios perdió, los otros dioses eran más fuertes. Así es como lo pensaban ellos, ¿no? Entonces dijeron, no, pues obviamente aquí como que ya me estoy yendo con otro y demás. Y entonces estaban muy tristes, estaban desolados y pues la verdad es que hasta murieron en el destierro. Hubo gente que murió en el destierro. Y Ezequiel, ¿qué mensaje creen que les daba? Dice, aguanten, aguanten un poquito más. Ya verán que va a llegar la salvación. Ya verán que vamos a regresar a lo antiguo. Verán que serán repobladas las ciudades y las ruinas reconstruidas. Dice Ezequiel, hablando de parte de Dios, se aumentará la población y el ganado de ustedes. Y seguro, seguro que esta frase que voy a decir ahora la han escuchado muchas veces para que recordemos quién era Ezequiel. Capítulo 36, versículo 26. Es una frase conocidísima. Dice, les daré un corazón nuevo. ¿Se acuerdan? Y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de sus cuerpos el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ese es Ezequiel, el que está diciendo que hay que renovar y todo esto. Bueno, entonces Ezequiel, perdón, el pueblo como que no estaba muy a gusto con la profecía de Ezequiel y entonces ellos hablaban de sus huesos secos. ¿Se acuerdan la profecía de Ezequiel de huesos secos? Cuando Dios lleva a Ezequiel a un monte y lo hace ver, ¿qué ves aquí, Ezequiel? Pues puros huesos secos. Y viene un momento súper importantísimo. Entonces, Ezequiel, perdón, ahí me voy aquí. Ezequiel hace también un anuncio. ¿Y qué anuncia? Obviamente, el día de Yahvé. Y escucha lo que dice Ezequiel 37:12. Escucha, por favor. Dice, así dice el Señor. Si con esto no entendemos lo que Mateo quiere decir, de verdad, si con esto no lo entendemos, ya es mucho. Dice, así dice el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes. Los haré salir de sus tumbas y los llevaré de nuevo al suelo de Israel. ¿Ya viste lo que quería decir Mateo? Mateo no está hablando de la literalidad de ese momento, sino que Mateo estaba diciendo, con la muerte de Jesús, lo sabemos ustedes y yo, sobre todo con su resurrección, pero con esa muerte de Jesús se está cumpliendo toda magna profecía referente al día de Yahvé. La liberación está llegando, esta muerte es liberadora. En esta muerte se cumple todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces el día de Yahvé ya había llegado, por así decirlo. Lo veis de esta manera. Mateo, al contar estas señales, para nada quiere contar señales. Para nada. Mateo, al contar estas señales, lo que quiere es decirnos, el día de Yahvé se está cumpliendo en este momento. En este momento. Nos falta otro signo, ¿verdad? ¿Cuál es este otro signo? Los muertos que se levantan. Los santos resucitados, dice también la expresión, ¿no? Bueno, ¿quién nos va a dar este signo? Otro profeta. Pues claro, si estamos viendo que son profecía tras profecía, profecía tras profecía, y es el profeta Daniel.
Esta profecía es un poquito más reciente, más cercana a tiempos de Jesús, apenas 2 siglos, menos de 2 siglos antes de Jesús, ¿no? Aquí, fíjense qué fuerte, bueno, estaban bajo el imperio de los griegos y había un rey de Siria, bueno, en este caso de los sirios, Antíoco Epífanes, y había desatado una sangrienta persecución contra los judíos, ¿sí? Muchos, por estar defendiendo su fe en Yahvé, pues, ¿qué le estaba pasando? Los mataban, es evidente, ¿no? O sea, no hay ninguno. Bueno, entonces, todos se preguntaban, perdonen la tontería que voy a decir, ¿no? Perdón la tontería, pero todos se preguntaban como el Buki, ¿a dónde vamos a parar? ¿Sí? ¿A dónde vamos a parar? Es decir, todos decían, ¿y cómo va a terminar todo esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Estamos muriendo y no se ve que Dios actúe ni nada por el estilo. Entonces, pues obviamente, este autor, a quien identificamos con el nombre de Daniel, escribió un librillo ahí para darle esperanza a esta gente, a la que estaba dando su vida y que ya estaba muriendo una y otras por la fidelidad a Yahvé Dios. Y en este libro, él, fíjate qué interesante, porque reconoce que Antíoco Epífanes era poderoso. Dice sí, poderoso. Pero Dios ya fijó el fin de la persecución y con ella el fin de esta historia que están viviendo ahora. El rey va a ser exterminado y vendrá el fin de los tiempos, de esos tiempos violentos, de esos tiempos horribles. Ahí vendrá entonces, va a llegar el reino de Dios y se acabarán todas las desdichas, los sufrimientos, porque el Señor va a vivir al lado de los suyos. Entonces, dice, escucha, es que escucha, ya, a estas alturas ya lo entendimos, yo creo, ¿verdad? Porque Daniel obviamente da una señal, otra señal. ¿Qué va a pasar con todos estos santos fieles que han muerto? Y dice así Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Y es que esa es la expresión. Mira, fíjate nada más, dice, se abrieron los sepulcros y muchos, ¿verdad? Muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Ya está obviamente más adaptada al lenguaje, por supuesto, pero muchos resucitarán o se despertarán. Entonces, fíjate cómo Daniel anuncia la resurrección. Por supuesto, le está anunciando. No se había dado porque todavía Jesús no había resucitado, pero ya estaban anunciando esta resurrección. Así pues, ¿qué día va a pasar esto? El día de Yahvé. El día de Yahvé. Vemos entonces cómo en realidad todas los fenómenos que Mateo ha compartido no intentan en absoluto narrar lo atmosférica, geológica, políticamente que estaba pasando. Para nada, para nada. Mateo no era científico del instituto de la UNAM para decir, pues fíjate que un temblor en tal escala. No, 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 no. Mateo era teólogo. Mateo evangelizaba. Y entonces Mateo lo que está haciendo es justamente eso, evangelizando al decir, fíjate, pasó esto y esto y esto y esto. Para la gente desprevenida, nos quedamos con la idea de que eso pasó, justamente así, tal cual. No, pero Mateo, que escribía para judíos, sabe que le van a entender. Y los judíos, después de que leyeron todo esto de Mateo, ¿qué es lo que pudieron decir? Ah, mira, ya entendí. Este es el día de Yahvé, el día de la liberación. Bueno, pues para concluir, quisiera decirles que Mateo usó este lenguaje, le llamo así de momento, como una forma de hablar también del amor de Dios. Es decir, de ese amor concreto que habla de la salvación, que habla de la liberación.
es la forma en la que Mateo dio a entender su mensaje. Mucha gente el día de hoy, me pasó hace un tiempecito, recordaremos que en septiembre, si no me equivoco, no sé, ahorita no recuerdo perfectamente bien. Mis perritos. Ya están alocados, pero bueno, ya están alocados. Pero hace un tiempecito, unos meses, eh, hubo varios temblores, ¿se acuerdan? Y entonces muchos asociaban el temblor a situaciones que estaban pasando en ese momento en el país, y clásico que decían, pues ahí está, Dios se está manifestando y vean, mandó un temblor. No. De hecho, es totalmente lo contrario, un temblor. Si tú quieres hacer uso del temblor como lenguaje de Dios, el temblor no anuncia castigo. Si quisieras decir tembló y es lenguaje de Dios, tendrías que hacerlo diciendo que este temblor es señal no de castigo, sino de salvación. Porque mucha gente cree que Dios no está castigando con este temblor porque hicimos algo malo. No. Insisto, en su tiempo, y para los judíos que tenían esas profecías que acabamos de ver, en su tiempo, pues obviamente le entendían perfectamente bien y no hay más. Ahí está, ¿no? Pero actualmente tenemos que, como dicen muchos, sin descuidar el mensaje bíblico, tenemos que actualizar el lenguaje con el cual nosotros también compartimos este amor de Dios a través de signos concretos. ¿Cómo le puedo anunciar a una persona que Dios le ama actualmente? ¿Cómo le puedo anunciar a una persona que está en pecado que Dios no le juzga, sino que Dios quiere que se convierta y viva, como dice el profeta? ¿Cómo le puedo decir a alguien que no se sienta rechazado, sino recibido por Dios? ¿Cómo le puedo decir a otra persona que ese dolor puede también ayudarle? Y no porque el dolor sea bueno, ni porque sea un camino ni el mejor, sino porque el mismo Jesús tuvo los dolores de un abandono de sus amigos, los dolores de un juicio injusto, tantos dolores, y aún así nos ganó la salvación, a pesar de ese dolor, a pesar. Entonces, tendremos que buscar nuevos lenguajes del amor, nuevas formas de decirle a las personas el mismo mensaje. El mensaje no cambia, pero sí tienen que cambiar las señales. Para que nuestro mensaje sea mejor recibido, tenemos que hablar en un lenguaje que la gente de hoy entienda. Si no, nada habrá servido. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotras partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la Madre, haz que nos diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Antes de que termine la grabación, debo decir que el día de hoy, por ahí mencioné algunos autores que fuimos siguiendo, Raymond Brown, la Biblia de Jerusalén también tiene, yo les recomiendo, lean la Biblia de Jerusalén, porque ahí tiene también las citas, ahí tiene las referencias para las profecías. Entonces, para que ustedes vayan viendo si les faltó alguna profecía de apuntar, ahí vienen. Y, se me olvidó qué otro libro utilicé, quisiera decirles y se me fue ahorita, pero debo decir que el día de hoy seguimos la línea de Ariel Álvarez Valdés, que hace también ahí una alusión, un estudio muy concreto sobre estos puntos. Hoy lo seguimos mucho a él. Así como los anteriores hemos seguido a Raymond Brown en La muerte del Mesías, para esta ocasión preferí seguir a Álvarez Valdés porque es mucho más conciso que Raymond Brown y creo que nos ha ayudado muchísimo. Les agradezco muchísimo y en este momento paramos nuestra grabación.